Estamos enseñando sobre iniquidades o lo que son los pecados generacionales. Es muy importante esto cuando vamos a entrar a la corte, porque nos vamos a encontrar que no solamente vamos a lidiar con nuestros propios pecados, sino con los pecados de nuestros ancestros, lo que se llama nuestro árbol genealógico o lo que llamamos líneas de sangre, nuestras líneas sanguíneas. Estas son las diferencias entre pecado, transgresión e iniquidad. Esto se lo aprendí yo a Marilyn Hickey. Puede ser que mucha gente no esté de acuerdo con estas diferencias, pero para fines prácticos lo voy a enseñar así. El pecado, todos hemos pecado. Adán pecó, nuestro primer antepasado pecó, dice Isaías 43, 27. Debido a ese pecado de desobediencia, de andar comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente la naturaleza humana quedó sujeta a corrupción, en Adán todos pecamos, como es el antepasado de todos nosotros quedamos destituidos de la gloria. La tierra también quedó sujeta a corrupción, también quedó destituida de la gloria. Y como le dio las llaves de la tierra, del mundo, al diablo, el diablo ahora es el Dios de este mundo. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. A partir de ese momento, la muerte entró en el ser humano. Se tardó mucho en morir. Los primeros seres humanos se tardaron mucho en morir porque no sabían qué era eso. Entonces, todos ellos, Adán, Caín, todos ellos se tardaron muchísimo. Vivían cientos y cientos de años. Entonces, quedamos que el pecado es algo que traemos en nuestra naturaleza. Tiene solución, todo tiene solución en Cristo. Bueno, la transgresión son quebrantar las leyes. Por ejemplo, la ley que Dios le dio a Moisés, que no solamente son los 10 mandamientos en las tablas de la ley, sino toda la ley son 613 mandamientos que están escritos después por Moisés, que Dios se los dio a Moisés y los escribió en las pieles de los animales que tenían que ser consagrados y todo esto. Y son infracciones, transgredimos contra alguien. Por ejemplo, yo soy soltera, pero si yo fuera casada y engaño a mi marido, estoy pecando contra Dios, estoy rompiendo un pacto matrimonial y estoy transgrediendo contra mi marido y contra mi familia. Nunca pecamos solos. Siempre vamos a afectar a alguien y cuando eso sucede para atrás en nuestras generaciones, nosotros venimos cargando con esa, estamos heredando las consecuencias de esas transgresiones. Y eso es la iniquidad, es decir, son pecados generacionales que están en nuestra línea de sangre. En Éxodo 34:7 dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo te voy a enseñar que yo no creo que eso es así, pero dame 2 minutos más y vamos a entrar en eso. Ok, para el pecado, ¿cuál es la solución para el pecado? Confesar a Jesús como Señor y entonces naces de nuevo de una naturaleza incorruptible. Romanos 10:9 dice que si confesamos a Jesús con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Es decir, hemos sido nacidos para la justicia, hemos sido justificados. Y el pecado no es que no tenga efecto en nosotros, seguimos viviendo en un mundo sujeto a corrupción, en un cuerpo, este cuerpo está sujeto a corrupción y entonces va envejeciendo. Pero nuestro espíritu ha sido recreado y ahora tiene vida eterna y vida eterna pegado con Dios en el cielo. Bueno, ¿qué es la transgresión? Pues la transgresión, para resolver la transgresión, lo único que necesitamos hacer es confesar nuestros pecados ante Dios con arrepentimiento, con lágrimas, con acto de contrición, decirle, Señor, verdaderamente estoy arrepentido de haber hecho esto. Y entonces, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y para la iniquidad
es igual, hay que confesarlo, nada más que estos son grandes crímenes que han sido heredados, que estamos pagando las consecuencias de tonterías que hicieron nuestros antepasados y básicamente son de los, digamos, serían dentro de las transgresiones aquellos pecados que son tan gordos que en las leyes de Moisés eran castigados con la muerte. Era lo que se llamaba pecado mortal allá en la Iglesia Católica, ¿no? Y te puedo poner algún ejemplo de una vez, por ejemplo, crueldad. Cuando eres cruel, bueno, no tú, pero cuando alguien en tus antepasados ha sido muy cruel, cruel con sus hijos, cruel con su esposa, cruel con sus empleados, cruel con su madre, esa crueldad afecta a la familia, no solamente con las personas con las que él fue cruel allá en 1750, sino que se va pasando y entonces esa es una raíz de iniquidad, la crueldad es una raíz de iniquidad. A la vuelta de las generaciones vas viendo que, número uno, sus hijos, sus nietos son crueles o sufren la crueldad de sus cónyuges o de sus hijos, ¿no? Y además hay un fruto de iniquidad que explico en un video más adelante, que te lo voy a poner aquí, que es iniquidades parte 2, que es que en el caso de la crueldad y en el caso de la adoración profana, que son raíces de iniquidad, son crímenes tan horribles que lo que se hereda a la vuelta de las generaciones es locura. Entonces, vamos viendo algunos argumentos en contra de la limpieza de nuestras líneas de sangre. Gente que dice, pero yo, ¿por qué tengo que pedir perdón de los pecados que cometió mi tatarabuelo? Bueno, el tatarabuelo todavía es la cuarta generación o la tercera. Bueno, ¿por qué tengo que pedir perdón por el conquistador que vino con Hernán Cortés a las Américas? Ah, bueno, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, porque escrito está maldito es todo el que es colgado de un madero. Yo no tengo por qué cargar con la maldición de mi ancestro que vino con Hernán Cortés en 1521 y que hizo aquí su desastre en Cuba y en el puerto de Veracruz y luego se fueron a Colombia. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? O segunda de Corintios 5:17, que como ya estamos en Cristo y somos una nueva criatura, la antigua condición moral y espiritual ha desaparecido, todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo, yo no tengo nada que ver con el ancestro de 1521. Bueno, Éxodo 34:7 dice que es hasta la tercera y cuarta generación. 1521 son 500 años. Yo no tengo nada que ver con eso. Son más de 4 generaciones. Números 14:18 dice, otra vez, dice que de ninguna manera tendrá Dios por inocente al culpable, pero que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y el 1521 es muy lejos, ¿no? Bueno, yo te quiero decir esto. Mira, Mateo 12:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que arrebatar el reino. Sí es cierto que la palabra de Dios está por siempre establecida en los cielos, pero tenemos que establecerla en la tierra. No se establece automáticamente del cielo a la tierra. Tú eres cristiano, tú tienes que avanzar el reino, tú tienes que establecer la palabra de Dios en la tierra y yo quiero enseñarte cómo hacer eso. Y para eso hay que ir al cielo también. En fin, Salmos 119:89, te estoy poniendo varias versiones, la Reina Valera 1960, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Pero eso no quiere decir que por siempre permanece en la tierra, solo si tú la estableces. Nueva traducción viviente, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo, pero no dice nada de la tierra. Léete todo el Salmo. Bueno, es el Salmo más largo, pero tú léelo, es muy bueno. La King James, la Rey Jacobo, tu palabra, Señor, está por siempre establecida en el cielo. Nuestro trabajo es establecer la palabra de Dios en la tierra. Mis argumentos, que no son míos, son de la Biblia,
a favor de la limpieza de las líneas sanguíneas. Deuteronomio 23:2 nos dice que ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor y ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación no podrán entrar al templo. 10 generaciones, si viviéramos nada más 50 años, son 500 años. Pues allí estamos en 1521. Ya fueron 10, si vivimos tantito más 60, pues todavía nos falta y todavía no hubiéramos resuelto el asunto. Pero te voy a contar una historia. Bueno, también, si tú tienes ilegitimidad en tu familia, te voy a poner un video de cómo ser libre de la maldición del hijo ilegítimo, porque esta es parte de la maldición que hay en el hijo ilegítimo, que son vagabundos, vagabundean, no pueden establecer ningún pacto, por ejemplo, matrimonial, entonces no pueden permanecer casados, los matrimonios se rompen cuando hay ilegitimidad en la familia. Y pongo un ejemplo de mi familia ahí. Bueno, pero te quiero poner otro ejemplo que es del Génesis. En Génesis, cuando Jacob, Israel, ahora se llama Israel, está bendiciendo a sus hijos porque está en su lecho de muerte, llama a los 12 hijos de Israel, ¿sí? Y bueno, si te sabes la historia, los primeros 3 no pudieron obtener la primogenitura porque habían hecho muchas barbaridades. Rubén había tenido intimidad con una de las señoras de su padre, y bueno, y los otros 2, Leví y el otro, bueno, habían hecho un relajo y cuando habían violado a la hermana y habían matado a todo un pueblo, y entonces le toca la primogenitura a Judá, y entonces tú vas viendo cómo va bendiciendo a sus hijos Jacob, ahora Israel, y cuando llega Gad, le dice, Gad, ejército te acometerá, pero al final tú acometerás. Pero es lo único que le dice, o sea, como que es una maldición. Dice, un ejército va a venir sobre de ti, te va a cometer, te va a vencer. Y ahí lo dejó y se siguió bendiciendo a los demás hijos, ¿no? Y resulta, si estás familiarizado con la historia en el Evangelio del loco de Gadara, con el gadareno que estaba bien loco y que andaba, y aquí viene, y arribaron a la tierra de los gadarenos con Jesús, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, y gritaba, y trataban de sujetarlo y no podían. Era un hombre muy fuerte porque había una legión de demonios que lo había acometido. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y quien le contesta es el demonio y le dice, me llamo Legión porque muchos demonios somos. Y si tú lees lo que sucede, al final Jesús lo libera y entonces se cumple esta profecía de Jacob, más él la cometerá al fin, ¿no? Finalmente será liberado. Bueno, de que Jacob se murió por ahí del 1700 antes de Cristo a que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra pasaron 1700, casi 1800 años. Entonces te darás cuenta que esos son más de 3 o 4 generaciones. Bueno, entonces, ¿podemos estar sufriendo las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados? Sí. Sí quiere decir que alguien en nuestros antepasados cometió cosas muy gordas. Te pongo las raíces de iniquidad aquí debajo del arbolito. Estas son son pecados muy fuertes. Crueldad, pactos rotos, idolatría. Esto lo platico más a fondo en el siguiente video de Iniquidades parte 2. Y vemos, cuando alguien en nuestros antepasados retuvo salarios, a nosotros nos van a retener el salario. Vamos a tener problemas para cobrar nuestro salario. Si tú ves alcoholismo, por ejemplo, en tu familia, es muy factible que en los antepasados haya habido maltrato, golpes, crueldad, abandono, y entonces, ¿cómo se manifiesta? Esa sería la raíz y el fruto es el alcoholismo. A veces lo que vemos realmente es el fruto, vemos estas manzanitas podridas y vemos estas peritas enojadas, pero lo que estamos buscando no es nada más, o sea, si nos estafaron a nosotros y vemos, ay, nos estafaron, nos robaron un negocio, nos quitaron la oportunidad de un negocio, de un empleo, de una relación, ¿qué pasó? Bueno, pues debe haber pactos rotos, crueldad, idolatría atrás, ¿no? Cuando
vemos que nuestros sueños no se cumplen, que cada vez que estamos a punto de alcanzar nuestros sueños se desmoronan, probablemente alguien en nuestros antepasados fue cruel y le rompió sus sueños a alguien. Por eso tenemos que estar buscando no solamente el fruto de la iniquidad, que es fácil de ver, sino ver la raíz de la iniquidad. Por ejemplo, cuando vemos lesiones, aborto, accidentes, probablemente hubo mucha idolatría y traición a Dios atrás. Entonces, las mujercitas que están en busca de amor y quedan embarazadas y sufren un aborto, es muy factible que haya habido idolatría y traición atrás en la familia. Esto lo explico mejor en el siguiente video de iniquidades. Bueno, estos son los dos versículos fundamentales para pedirle perdón a Dios en su corte de misericordia. Ya te enseñé en el video anterior que lo que vamos a ir a hacer a la corte es pedir perdón. Y ya que quedó nuestro expediente limpio, y a veces nos tardamos más de una sesión de corte para limpiar el expediente, entonces pedimos que se nos haga justicia, porque tú estás yendo a la corte a pedir justicia, que se te dé lo que te corresponde por tu derecho de nacimiento como hijo de Dios. Isaías 43:26 dice, hazme recordar, dice Dios, recuérdame tus méritos, vamos a alegar juntos. Exponme tu caso para que pueda ser justificado ante mí, probado como justo. Entonces, tenemos que ir a la corte a probar nuestra justicia. ¿Cómo la pruebas? Pidiendo perdón, porque tu justicia no te alcanza para nada, tiene que ser con la justicia del Señor Jesús. En Jeremías 12 dice, íntimamente y rigurosamente justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, permíteme alegar, conducir un caso, y razonar mi caso, es decir, una disputa legal contigo. Dios nos está invitando a hacer esto. Ay, me fui para atrás, perdón. Habíamos visto que todo tiene un fundamento legal en la esfera espiritual y habíamos visto esta escena en Lucas 18 que Dios nos está diciendo en boca del Señor Jesucristo cómo no debemos desanimarnos y siempre estar presionando en oración. Y es la historia de esta viuda que llega con el juez a pedirle que le haga justicia. Y el juez le dice, bueno, mira, no me has dado ni un estímulo monetario para que te escuche, porque se ve que era un juez muy corrupto, pero porque vienes insistentemente te voy a hacer justicia para que ya no me hagas la vida imposible. Y Jesús al final dice, ¿cuánto más Dios, su Padre, que es un juez justo, no les hará justicia a ustedes? La corte viene descrita ya desde antes. En Daniel 7, versículos 9 y 10, dice que estaba mirando, este es Daniel, estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó el anciano de días. Ese es el Padre, el juez justo. Y su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia y su trono era como una llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces necesitamos abrir los libros de nuestra vida. Si tú te estás preguntando, ¿para qué me enseña Marisa todo esto? ¿Cuándo vamos a entrar en el de veras cómo entrar a la corte? Tenemos videos de protocolo de la corte y tenemos casos de corte que te voy a poner aquí arriba y lo puedes ver que ya tenemos la aplicación. Bueno, pero esto estamos enseñando iniquidades. Hebreos 12 nos habla que nos hemos acercado a Sión, no a la montaña que era el monte Moria, que se acercaban los israelitas ahí en la época de Moisés y se hacían como pan tostados, se tostaban todos. Y dice, ustedes no se han acercado a una montaña que no se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, ni tinieblas, ni tormenta, sino que ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, ¿quiénes están en la corte? ¿A quién te vas a encontrar en la corte? Pues a Dios, que es el juez de todos, a Jesús, el mediador de nuestro pacto,
a millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a los justos hechos perfectos, que son la gran nube de testigos. Ahí está tu familia que se fue al cielo, que tiene testimonio a favor tuyo. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clamaba por venganza y la de Jesús habla misericordia y perdón. Estás tú tienes que entrar a la corte. El Espíritu del Señor, que es el que te está guiando en todo esto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te quiero recordar esto, Dios es el juez de todos, pero vamos a tener que ir a dirigirnos a Dios, nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre, como juez. No podemos acercarnos a Él como juez y dirigirnos como padre. Si tú tienes un papá que es juez, mi abuelo era juez, y yo le hubiera dicho, oye, me hicieron una injusticia en el trabajo, ¿qué se podrá hacer? Me diría, bueno, mijita, pues vente a la corte y me haces todo el caso y me llenas todo el expediente, porque aquí en la cocina de mi casa yo no te puedo resolver el asunto. Yo necesito estar sesionando como juez, entonces tenemos que ir con Dios como juez, no como padre. Romanos 8 dice que Dios es nuestro Padre, pero nosotros vamos a ir ante Él como juez. De todas maneras, no deja de ser nuestro Padre. Es decir, estás yendo con el juez de todos, pero es tu papá que te adora, que te ama, entonces créeme que te va a escuchar tu caso. Bueno, tú dices, bueno, y si no voy a la corte, qué flojera, ¿no? No sé ni cómo ir. Yo te voy a decir cómo ir. Te estoy poniendo todas las cintillas aquí para que vayas. ¿Qué pasa si no voy a la corte a encarar las acusaciones? Pues es muy sencillo. Si no vas a la corte y no contestas la acusación, te van a defaultear. Si no respondes una acusación del diablo o una acusación que te estén haciendo, por ejemplo, si tienes un tema penal, sería muy bueno que fueras a la corte del cielo antes, porque si te dan un fallo por defecto, te van a fastidiar. Una sentencia por defecto sigue siendo una sentencia vinculante. No se presentó, pero le fallamos en contra y está basado en el hecho de que una de las partes no ha actuado. Tu trabajo es actuar. Cuando el acusado no comparece ante el tribunal para enfrentar las acusaciones que se le hacen, le emiten un fallo por defecto. No estaba bueno, en ausencia le fallamos. No hubo quien lo defendiera, pues entonces es culpable. Es muy sencillo. Y hablando de las iniquidades, mira, en un tribunal de justicia en la tierra, la familia es responsable no solamente de, es decir, te pueden heredar cosas buenas, pero también te pueden heredar deudas. Las iniquidades son deudas espirituales. Entonces, una demanda es colocada en contra de tu herencia, te tienen embargada la herencia, es decir, tu bendición, que impide que esta bendición sea recibida por ti hasta que pagues la deuda o presentes a alguien que pague la deuda por ti. ¿Y quién la pagó? Pues el Señor Jesucristo. Así, los pecados no confesados y las iniquidades en tu línea de sangre son utilizados en contra tuya por el acusador, que es este Satanás, en el tribunal del cielo para obstaculizar el fluir de las bendiciones hacia ti y hacia tu familia. Entonces, te tienen embargadas cosas, te tienen embargada la bendición, te tienen embargadas tus oraciones, no levantan del techo de tu cuarto, pues hay que ir a la corte. Esto es de otra enseñanza que hemos hecho, que es también la versión 2 de estos, es el capítulo 2. Por derecho de nacimiento eres hijo del pacto y tienes derecho a las bendiciones. Sin embargo, estas acusaciones te pueden detener el flujo de tus bendiciones y la iniquidad se transmite por línea sanguínea generacional, por sangre, matrimonio y adopción. Si eres hijo adoptado, tienes que lidiar con dos cosas. Lo que heredaste de tu padre biológico y lo que heredaste de tu padre o de tus padres adoptivos. Hay cosas que te afectan cuando te casas con tu marido, con tu mujer. Tenemos este dicho, te casas con la familia. Pues sí, te casas y estás heredando las cosas de esa familia también porque te hiciste una sola carne con tu esposo, con tu esposa. Entonces debemos estar atentos a los patrones repetitivos que se están dando y ponernos de acuerdo con el acusador. Mateo 5 dice,
En el versículo 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, es decir, Satanás, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Acuérdate que Satanás es Hasatán, es el acusador, el adversario. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues hasta lo último que debes. ¿Cuál es la solución? Ponernos de acuerdo con el acusador. ¿De qué me estás acusando? A mí me han acusado de cosas que yo no había pedido perdón hasta el año pasado, porque como no las había hecho, pues yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Nunca se me ocurrió. Pero tuve que ir y pedir perdón de cosas muy gordas que me estaba acusando una señora que estuvo casada con mi papá y que le gusta hacer ya la brujería. Entonces, imagínate. Bueno, ponernos de acuerdo con esas acusaciones y decir, Padre, perdóname, yo herí a esta mujer y además ella me está acusando de esto. Entonces yo te pido perdón de esto y esto y esto que ella me está acusando. Lo confieso como pecado. Me arrepiento y aplico la sangre. Tú vas a decir, Marisa, qué injusto es que tenga que pedir perdón de algo que yo no cometí. No importa, te están acusando. Lo único que necesitas para que Dios te borre todo el expediente y sobre todo que se lo borre al diablo, que es el que te está bloqueando, es que pidas perdón. Por eso Dios dice, camina en perdón. Perdona y pídeme perdón. Perdona al que te ofende y pídeme perdón a mí de lo que te están acusando. Pídeme perdón para que yo pueda borrar. Es así de sencillo. Tú pides perdón y Dios se encarga, como juez justo omnipotente, de borrarte el expediente. ¿Qué necesitamos hacer para entrar a la Corte de Misericordia? Solicitar una audiencia, llamar a las partes que la conforman, que te las acabo de enseñar en Hebreos 12, pedir perdón de aquello de lo que estamos siendo acusados como individuos o como descendientes de personas que han sido crueles, idólatras, brujos. Tengo una bisabuela que fue, bueno, ya no la tengo, esa bisabuela que estaba muy metido en lo oculto y era muy rebelde, entonces hemos tenido que pedir perdón de rebeldía, de desobediencia, de ocultismo, y caminar en perdón y en amor y solicitar que se nos haga justicia. Cuando solicitamos justicia, ¿qué vamos a pedir? No vamos a pedir que caiga el rayo del cielo y haga pedazos a nuestro enemigo. La mejor venganza que podríamos pedir sería que esa persona se arrepintiera de sus acciones y que pueda ser contado como justo cuando Dios venga por nosotros. Bueno, estos son los libros que yo les recomiendo una y otra vez. Son los libros que yo he leído y que me han ayudado muchísimo. Estos son los que están en español. Se consiguen en formato electrónico. No son gratis, pero son muy buenos. Si a ti te interesa el tema, te recomiendo que los compres. Eh, no se venden en México. Y si te gustó este video y crees que a alguien le puede ser de utilidad, sigue viendo el canal, suscríbete, dale like y compártelo con la gente que tú crees que le va a ser de bendición. Sé muy bendecido en el nombre de Jesús.